Mi hermano me engañó con mi novia y ella confesó que lo amaba, mientras mi madre insistía en que lo perdonara para salvar la familia. Siempre pensé que mi familia era diferente, no de una manera dramática como en las películas, sino por lo unidos que estábamos al crecer. Teníamos esta regla tácita sobre la lealtad que nuestros padres nos inculcaron como si fuera lo más importante del mundo. La sangre es más espesa que el agua era prácticamente el lema de la familia. Nuestros padres siempre decían que cuando ellos no estuvieran, las únicas personas en las que realmente podíamos confiar eran los demás. Tenían esta peculiar forma de enseñarnos sobre la lealtad que, mirando hacia atrás, era un poco extrema. Si uno de nosotros delataba a un hermano, no importaba quién estuviera equivocado, ambos serían castigados. Por ejemplo, si Mike robaba dulces y yo lo delataba, ambos perdíamos el derecho a ver la televisión durante una semana. Mi mamá decía, el problema no son los dulces, es la confianza rota. No tenía sentido para mí cuando era niño, pero ahora lo entiendo. No estaban tratando de criar niños perfectos, estaban tratando de criar una familia que se mantuviera unida, pase lo que pase. La cuestión es que realmente funcionó. Mis hermanos y yo crecimos muy unidos. Está Mike, el mayor, de 29 años, que siempre tuvo esta aura dorada a su alrededor. Era el típico hijo primogénito, atlético, popular y encantador. Era el tipo que todos querían ser, o con quien querían estar. Luego está mi hermana mayor, Anna, que tiene 26 años y es probablemente la más sensata de todos nosotros. Es a quien acudes cuando necesitas un consejo o ayuda para resolver tu vida. Luke, de 25 años, es mi hermano más cercano. Es el callado, pero no de una manera tímida, simplemente es pensativo. Y luego estoy yo, el bebé de la familia, a los 22 años, que probablemente sabe demasiado sobre el drama de todos porque soy a quien todos acuden para desahogarse. De todos nosotros, Luke siempre sintió que tenía más que demostrar. No era tan talentoso naturalmente como Mike ni tan dotado académicamente como Anna. Todo lo que logró, se lo ganó trabajando. Mientras que Mike se abría camino por la vida con facilidad, Luke se esforzaba por ser notado. Creo que por eso conectamos tanto. Vi lo mucho que se esforzaba, y lo respetaba inmensamente por ello. Mike, sin embargo, era simplemente un 10. El mariscal de campo estrella que salía con la capitana de las porristas y, de alguna manera, aún así sacaba sobresalientes en sus exámenes de matemáticas. Incluso de niño, tenía un aire a su alrededor, como si estuviera destinado a grandes cosas. La gente se sentía atraída por él, y le encantaba la atención, pero mientras que todos los demás lo veían como perfecto, nosotros sabíamos que podía ser egoísta, no malo, solo, desconsiderado. Se comía el último trozo de pizza sin preguntar o te pedía prestadas tus cosas sin devolverlas. Pequeñas cosas que se acumulaban con el tiempo, pero como era Mike, nadie nunca lo reprendía por ello. Mis padres definitivamente tenían favoritos. Incluso si no era su intención, Mike no podía hacer nada malo a sus ojos. Si se metía en problemas en la escuela, era culpa del maestro por no entenderlo. Si holgazaneaba en casa, decían que simplemente estaba cansado del entrenamiento de fútbol. Luke, por otro lado, tenía que luchar por cada pizca de atención. Si traía a casa una notable en su boleta de calificaciones, mi papá le preguntaba por qué no era un sobresaliente. Si entraba en el equipo de baloncesto, Mike bromeaba diciendo que solo estaba en la banca. Podía ver que eso hería a Luke, incluso si trataba de reírse. A pesar de todo eso, Luke idolatraba a Mike, tenía tantas ganas de impresionarlo, de que lo vieran como un igual. Hacía ejercicio religiosamente para mantenerse al día con el físico de Mike e incluso se unió al mismo gimnasio. Le pedía consejos a Mike sobre chicas. Aunque los consejos de Mike siempre eran terribles, era como si Luke estuviera persiguiendo un estándar imposible, tratando de demostrar que era igual de bueno, si no mejor. Honestamente, creo que a Mike le gustaba que Luke lo admirara, alimentaba su ego. Durante un tiempo, todo parecía estar bien. Luke encontró su propia manera de destacarse, trabajando en un gran trabajo y construyendo una vida de la que podía estar orgulloso. Luego conoció a Sarah. Sarah era, bueno, perfecta para Luke, al menos. Eso es lo que todos pensamos en ese momento. Era inteligente, divertida y un poco nerd de una manera que coincidía con la personalidad de Luke. Sacó a relucir un lado de él que no habíamos visto antes, más seguro, más relajado. Cuando le propuso matrimonio después de 2 años de noviazgo, todos estábamos encantados. Fue el primero de nosotros en comprometerse, y se sintió como un hito para toda la familia. Incluso Mike parecía genuinamente feliz por él, lo que debería haber sido mi primera señal de alerta. Mirando hacia atrás, había señales. Mike y Sarah se llevaban demasiado bien. Al principio, parecía inofensivo. Sarah era alegre y extrovertida, y Mike era su encantador yo habitual, pero a veces sus bromas se sentían como bromas internas, de las que Luke no formaba parte.
Se sentaban uno al lado del otro en las cenas familiares y hablaban como viejos amigos. Luke nunca decía nada, pero podía notar que le molestaba, los miraba con una expresión que no podía descifrar. No pensé mucho en ello en ese momento, porque, como dije, la lealtad lo era todo en nuestra familia, la idea de que Mike traicionara a Luke de alguna manera. Era impensable, nos criaron para apoyarnos mutuamente, pase lo que pase, ¿y Sarah? Parecía tan genuinamente enamorada de Luke que la idea de que lo engañara nunca se me pasó por la cabeza. Luke no era del tipo que se abría fácilmente sobre sus sentimientos, siempre había sido el fuerte y silencioso de la familia, así que cuando finalmente me dijo que tenía dudas sobre Sarah y Mike, me di cuenta de que no era algo que había decidido por capricho. Tampoco es que quisiera creerlo, la forma en que lo dijo en voz baja, casi como si no quisiera que las palabras existieran, me rompió un poco el corazón. Estábamos sentados en mi sala de estar, solo nosotros dos, cuando me lo soltó. ¿Alguna vez has sentido que Sarah y Mike son, extrañamente cercanos? Preguntó, mirando la mesa de café como si tuviera la respuesta. ¿Extrañamente cercanos cómo? Pregunté, realmente sorprendido. No lo sé, dijo, frotándose la nuca, es solo que a veces se siente como si estuvieran demasiado cómodos el uno con el otro, como si tuvieran su propia cosa, y yo simplemente, estoy allí. Al principio, intenté restarle importancia, probablemente solo sean amistosos. Sarah es extrovertida así, y ya sabes cómo es Mike, es así con todos. Luke asintió, pero no parecía convencido. Tal vez, murmuró, pero luego agregó, casi para sí mismo, simplemente no se siente bien. Esa noche se me quedó grabada, no porque le creyera de inmediato, sino por lo mucho que parecía dolerle. Luke no era paranoico por naturaleza, no sacaba conclusiones precipitadas ni reaccionaba de forma exagerada. Si se sentía así, tenía que haber una razón. Aún así, me dije a mí mismo que solo estaba en su cabeza. Sarah amaba a Luke, estaban planeando una boda. Mike podía ser egoísta a veces, pero no era cruel. Era más fácil creer que Luke estaba imaginando cosas que confrontar la posibilidad de que no lo estuviera, pero entonces empecé a notar cosas, pequeñas cosas. La forma en que Sarah miraba a Mike cuando pensaba que nadie la veía, la forma en que Mike parecía esforzarse por hacerla reír. Una vez, durante una barbacoa familiar, Sarah y Mike estaban sentados juntos en el patio, enfrascados en una conversación. Luke estaba adentro buscando bebidas, y cuando volvió a salir, la forma en que Sarah se apartó de Mike fue extraña, como si la hubieran pillado haciendo algo que no debería haber hecho. Quería creer que no era nada, quería atribuirlo a mi propia paranoia. Como si las sospechas de Luke fueran contagiosas y ahora yo estuviera viendo cosas que no estaban allí, pero cuanto más observaba, más difícil era ignorarlo. Una noche, aproximadamente un mes después de que Luke me confiara por primera vez, decidí probar las aguas. Estábamos todos en casa de mamá para cenar, yo, Luke, Mike, Sarah y Anna. El ambiente era ligero y feliz, como siempre que estábamos juntos. En un momento, hice una broma sobre cómo Luke y Sarah ya eran como un viejo matrimonio, siempre discutiendo pero claramente enamorados. Todos rieron, pero noté que la risa de Sarah fue un poco forzada. Mike no se rió en absoluto. En cambio, esbozó una sonrisa incómoda y bajó la mirada a su plato. Fue algo tan pequeño, pero me dio escalofríos. Si no pasaba nada, ¿por qué ambos parecían tan incómodos? Empecé a prestar más atención después de eso, no de una manera espeluznante y acosadora, sino simplemente, observando. Sarah siempre parecía más animada cuando estaba con Mike, sus ojos se iluminaban cuando él entraba en la habitación, y se inclinaba demasiado cerca cuando hablaban. Mike, por su parte, parecía disfrutar de su atención. La molestaba de una manera que parecía menos de cuñado y más de algo más. Una noche, pillé a Mike mirando a Sarah de una manera que me revolvió el estómago. No era una mirada amistosa, ni siquiera casual, era anhelo. Recuerdo haber pensado, no, solo estoy imaginando cosas, pero en el fondo, no estaba tan seguro. Intenté hablar del tema con Luke de nuevo, pero me interrumpió. No quiero hablar de eso, dijo bruscamente. Probablemente solo estoy siendo estúpido. No eres estúpido, dije. Si algo se siente mal, debes confiar en tu instinto. Luke simplemente negó con la cabeza. Incluso si tengo razón, ¿qué puedo hacer? ¿Decírselo? Pero si no es nada, parezco un idiota, y si es algo, lo pierdo todo. No tenía una respuesta para eso. ¿Qué podía hacer? Confrontarlos arruinaría toda su vida, ignorarlo lo carcomería por dentro. Estaba atrapado en este limbo, dudando de sí mismo y de las personas que más amaba. No sabía cómo ayudarlo. Todo lo que podía hacer era estar ahí para él y esperar que todo fuera un gran malentendido. Pero cuanto más observaba, menos lo creía.
La gota que colmó el vaso llegó durante otra reunión familiar, unas 2 semanas antes de que todo se derrumbara. Estábamos jugando a las charadas, y era el turno de Sara. Estaba representando algo, probablemente una película o un programa de televisión, y Mike seguía gritando conjeturas, se reían, y la energía entre ellos se sentía íntima, como si fueran las únicas 2 personas en la habitación. Luke estaba sentado a mi lado, con la mandíbula tan apretada que pensé que sus dientes podrían romperse. Cuando terminó el juego, se levantó y fue al baño. No volvió durante mucho tiempo. Esa noche, no podía dejar de pensar en la forma en que Sara y Mike interactuaban. No era solo amistad, ni siquiera era coqueteo, era familiaridad, como si se conocieran de una manera que no deberían. Quería creer que estaba equivocado, pero en el fondo, no lo estaba, y creo que Luke también lo sabía. Mirando hacia atrás, desearía haber dicho algo antes. Tal vez si lo hubiera hecho, las cosas habrían sido diferentes. Tal vez podría haberle ahorrado a Luke parte del dolor que estaba a punto de sufrir, pero en ese momento, tenía demasiado miedo de agitar las aguas, demasiado miedo de afrontar la verdad, y entonces la verdad salió a la luz de todos modos. El día en que todo salió a la luz empezó como cualquier otro. Ni siquiera estaba en casa cuando sucedió. Recibí una llamada de Luke en medio de la noche, con la voz temblorosa como nunca antes la había oído. Al principio, no tenía sentido, era como si sus palabras se tropezaran unas con otras. Y podía oír lo destrozado que estaba por teléfono. Todo lo que capté fueron las palabras Sara, Mike y engaño. Cuando llegué a su casa, estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos, con el aspecto de haber sido atropellado por un camión. Había una botella de cerveza vacía en el suelo, y su teléfono estaba boca abajo en la mesa de café, como si también lo hubiera traicionado. Cuando finalmente levantó la vista hacia mí, tenía los ojos rojos e hinchados. Y estaba claro que no había dejado de llorar durante horas. Se fue, dijo con la voz. ¿Qué quieres decir con que se fue? ¿A dónde fue? Pregunté, tratando de entender. A casa de Mike. Escupió el nombre como si le doliera físicamente. Dijo que está enamorada de él, que ha estado enamorada de él todo este tiempo. Se sintió como si hubieran aspirado todo el aire de la habitación. Me senté a su lado, atónito, ni siquiera sabía qué decir. Esto no era solo una pelea o el final de una relación. Este era nuestro hermano, el mismo tipo que se suponía que debía cubrirle las espaldas a Luke, el tipo en quien todos confiamos. Implícitamente al crecer, ¿cómo pudo hacer algo así? Me dijo que ha estado durmiendo con él durante meses, continuó Luke con la voz entrecortada, meses, mientras planeábamos la boda, mientras yo pensaba que me amaba. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Ni siquiera estaba seguro de por quién estaba llorando, por Luke, porque no se merecía esto, o por mí mismo, porque la familia que creía conocer se derrumbaba justo enfrente de mí. El teléfono de Luke vibró, y ambos lo miramos como si fuera una bomba a punto de explotar. No contestó. Pero vi el nombre en la pantalla. Mike, sigue llamando, dijo Luke, con la voz endurecida. ¿Qué es lo que quiere? ¿Disculparse? ¿Explicarse? Como si hubiera algo que pudiera decir para mejorar esto. Yo tampoco tenía una respuesta para eso. ¿Qué podía decir Mike? Lo siento, ¿te robé a tu prometida? Era tan absurdo que casi no parecía real. A la mañana siguiente, después de que Luke finalmente se quedara dormido en el sofá, decidí que no podía quedarme sentado sin hacer nada. Conduje hasta la casa de Mike, apenas pudiendo ver con claridad debido a la rabia que nublaba mi visión. Cuando abrió la puerta, parecía que él tampoco había dormido. Bien, no se lo merecía. ¿Qué demonios te pasa? Espeté, sin siquiera esperar a que dijera nada. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mike intentó interrumpir, pero no lo dejé. No, cállate, no puedes hablar, no puedes dar explicaciones, lo has destruido. Mike, lo has destruido. ¿Y para qué? ¿Por una chica? No es solo una chica, dijo Mike finalmente, con voz a la defensiva. La amo. Quería pegarle, nunca había tenido tantas ganas de golpear a alguien en mi vida. La amas, repetí. Mi voz goteaba sarcasmo. Vaya, eso lo arregla todo, ¿no? Olvida el hecho de que era la prometida de tu hermano, olvida el hecho de que has arruinado a nuestra familia, mientras tú estés enamorado. Está bien, ¿verdad? Mike no dijo nada, simplemente se quedó allí parado, mirándome como si él fuera la víctima en todo esto. Me dio asco. Siempre has sido egoísta, dije, con la voz temblorosa de ira, pero esto es un nivel completamente nuevo. Espero que valga la pena, Mike, porque acabas de perder al resto de nosotros. Y con eso, me alejé. No esperé a que respondiera, porque sinceramente, no me importaba lo que tuviera que decir. No había nada que pudiera decir que hiciera que esto estuviera bien. Cuando
Volví al apartamento de Luke. Estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina, mirando su teléfono. Levantó la vista hacia mí, con los ojos vacíos. ¿Hablaste con él?, preguntó. Sí, dije. No ayudó. Luke asintió, como si lo hubiera esperado. No creo que pueda perdonarlo nunca, dijo en voz baja. Ni a ella. No tienes que hacerlo, le dije. No les debes nada. Durante los siguientes días, la noticia se difundió al resto de la familia. Anna estaba furiosa, nuestro papá estaba lívido. Llamó a Mike y lo destrozó, diciendo que ya no era su hijo. Nuestra mamá, sin embargo, tuvo una reacción diferente. Sigue siendo tu hermano, dijo cuando hablé con ella. La gente comete errores. Está enamorado, no puedes culparlo por eso. No puedo culparlo, repliqué. Traicionó a Luke. Nos traicionó a todos. ¿Cómo puedes simplemente ignorar eso? Porque es mi hijo, dijo con voz firme, y no le voy a dar la espalda. Fue como una bofetada en la cara. ¿Cómo podía defenderlo después de lo que había hecho? ¿Cómo podía esperar que el resto de nosotros simplemente siguiéramos adelante? Pero eso es exactamente lo que ella hizo. Empezó a visitar a Mike y Sarah, actuando como si todo estuviera bien, como si nuestra familia no hubiera sido destrozada. Cada vez que trataba de que lo perdonáramos, sentía que estaba eligiendo a Mike por encima del resto de nosotros, por encima de Luke. Ojalá pudiera decir que ese fue el final, pero no lo fue. Esto no era algo que se pudiera esconder debajo de la alfombra, era una traición que cortaba demasiado profundo, una que dejaba cicatrices que ninguno de nosotros podía ignorar, y por mucho que quisiera seguir adelante, fingir que no importaba, no podía, porque cada vez que miraba a Luke, veía el daño que Mike y Sarah habían hecho, y no era algo que ninguno de nosotros olvidaría. Las consecuencias de la traición de Mike y Sarah fueron como un accidente automovilístico en cámara lenta. Lo ves venir. Pero no hay forma de detenerlo. No solo arruinó a Luke, destrozó a toda nuestra familia. Es difícil precisar cuándo empezó, porque una vez que todo salió a la luz, no hubo vuelta atrás. Luke era una sombra de sí mismo después de esa noche. Se quedó en mi apartamento un tiempo porque no soportaba estar en la casa que solía compartir con Sarah. Cada pequeña cosa le recordaba a ella, las fotos en las paredes, las tazas de café que habían comprado juntos, los programas de televisión que solían ver en exceso. Una vez me dijo que el silencio era la peor parte, como si su ausencia fuera más ruidosa que su presencia jamás lo había sido. Nunca había visto a Luke así antes, siempre fue el fuerte, el tipo que podía manejar cualquier cosa, pero ahora parecía completamente perdido. Dejó de ir al gimnasio, dejó de cuidarse y apenas comía. Intenté sacarlo de la casa, aunque solo fuera para dar un paseo por la manzana, pero no estaba interesado. Se sentaba en mi sofá, mirando la televisión, sin verla realmente, mientras su teléfono vibraba sobre la mesa. Mike seguía llamando. Al principio, Luke simplemente lo ignoraba, pero finalmente bloqueó su número. Sin embargo, eso no impidió que Mike lo intentara. Enviaba correos electrónicos, mensajes de texto, desde números aleatorios, incluso mensajes a través de amigos mutuos. Seguía diciendo que quería hablar, explicarse, pero Luke no quería saber nada. ¿Qué hay que explicar?, dijo un día con voz amarga. La quería, así que se la llevó. Fin de la historia. Nuestro papá estaba tan enojado como Luke, pero lo demostró de otra manera. Aisló por completo a Mike. Para él, lo que Mike hizo no fue solo una traición, fue una falla de carácter, algo que papá no podía perdonar. Me llamó después de enterarse y dijo: ese chico ya no es mi hijo. Podía oír el dolor en su voz, aunque trataba de sonar duro. Para papá, la lealtad lo era todo, y Mike la había tirado por la borda. Pero mamá era una historia completamente diferente. No se atrevía a aislar a Mike, por mucho que hubiera herido al resto de nosotros. Sigue siendo tu hermano, repetía, como si eso hiciera que todo estuviera bien. Empezó a visitar a Mike y Sarah en su nueva casa, fingiendo que lo que habían hecho no era un elefante gigante en la habitación. Cada vez que intentaba hablar con ella al respecto, simplemente me ignoraba. No lo entiendes, decía. Cometió un error, pero sigue siendo familia. No era solo que perdonara a Mike, era que esperaba que nosotros hiciéramos lo mismo. Seguía presionando a Luke para que hablara con él, incluso llegando a invitar a Mike, sin decírselo a Luke. Todavía recuerdo el día en que Luke se enteró. Mamá había planeado una cena familiar, actuando como si fuera una reunión normal. Luke accedió a venir porque pensó que solo seríamos yo, Anna y nuestros padres, pero cuando entró y vio a Mike sentado a la mesa, se quedó helado. La tensión en la habitación era sofocante. Luke no dijo ni una palabra, simplemente se dio la vuelta y se fue. Lo seguía fuera, donde estaba caminando de un lado a otro, con las manos apretadas en puños. ¿Por qué haría esto?, preguntó, con la voz temblorosa de ira. ¿Por qué pensaría que esto está bien? No tenía una respuesta,
Todo lo que podía hacer era decirle lo que sabía que necesitaba oír, que no estaba loco, que no estaba reaccionando exageradamente y que tenía todo el derecho de aislar a Mike de su vida si eso era lo que necesitaba para sanar. Después de eso, Luke dejó de hablar con mamá por completo. No fue una decisión dramática. No hubo una gran pelea ni una despedida entre lágrimas, simplemente dejó de contestar sus llamadas. Creo que le dolió más de lo que dejó ver, pero no podía seguir lidiando con sus constantes intentos de reconciliar con Mike. Era como si no pudiera entender que algunas cosas no se pueden arreglar. Anna manejó las cosas de manera diferente, estaba furiosa, pero a su manera tranquila y calculada. Le dijo a Mike exactamente lo que pensaba de él en una mordaz llamada telefónica y luego bloqueó su número. Todavía hablaba con mamá, pero su relación se volvió tensa. Cada vez que mamá mencionaba a Mike, Anna la interrumpía. Está muerto para mí, le dijo. Una vez, deja de intentar traerlo de vuelta. En cuanto a mí, estaba en un punto intermedio, no podía perdonar a Mike, pero no me atrevía a aislar a mamá por completo, aunque sus acciones también se sentían como una traición. Seguía tratando de hacer de pacificadora, pero todo lo que estaba haciendo era empeorar las cosas. En un momento, incluso sugirió que todos fuéramos a terapia juntos. Ella, Luke, Mike y yo, tenemos que arreglar esto, dijo, como si fuera solo una silla rota o un grifo que gotea. ¿Arreglar qué? Espeté. Luke no necesita terapia con Mike. Mike necesita mirarse al espejo y darse cuenta de que él es el problema. No volvió a mencionarlo después de eso. El último clavo en el ataúd llegó cuando Mike y Sarah se comprometieron. No sé qué esperaba. Por supuesto que se iban a casar eventualmente. Pero ver la invitación en mi buzón todavía se sentía como un puñetazo en el estómago. Tuvieron el descaro de enviárnosla a todos nosotros, como si pensaran que realmente apareceríamos y celebraríamos su amor. Ni siquiera se lo dije a Luke al principio porque sabía cuánto le dolería, pero se enteró de todos modos. Cuando mamá lo mencionó durante una de sus raras llamadas telefónicas con él, dijo que debería ir. Me dijo Luke con voz apagada, que es hora de seguir adelante. ¿Puedes creerlo? Por desgracia, si podía, mamá había estado diciendo lo mismo a Anna y a mí durante meses. La familia es la familia, repetía, como si eso se supusiera que arreglaría todo. Ninguno de nosotros fue a la boda, ni yo, ni Luke, ni Anna, y definitivamente no papá. Mamá fue, por supuesto, incluso publicó fotos en Facebook, sonriendo como si todo estuviera bien. Cuando las vi, sentí que ni siquiera la conocía. Al final, las consecuencias no fueron solo por Mike y Sarah, fue por las grietas que expusieron en nuestra familia, la lealtad que pensamos que teníamos, pero no teníamos. La traición de Mike fue la chispa, pero la negativa de mamá a reconocer el daño lo empeoró, y ahora, nada se siente igual. Después de que Mike y Sarah se comprometieron, la separación familiar se hizo oficial. No es que hayamos tenido una reunión o tomado una gran decisión de ir por caminos separados, simplemente, sucedió naturalmente, como una grieta en los cimientos de una casa. El daño ya estaba hecho, y no había vuelta atrás. Mike y Sarah se mudaron a su nueva vida, y el resto de nosotros tratamos de averiguar cómo navegar por lo que quedaba de la nuestra. Luke, comprensiblemente, tuvo la peor parte. Se mantuvo callado sobre sus sentimientos la mayor parte del tiempo, pero se podía ver el peso que cargaba. Ya no era la misma persona. Solía ser un tipo motivado y seguro que podía enfrentarse a cualquier cosa, pero ahora era como si simplemente estuviera haciendo los movimientos, trabajar, dormir, repetir. Había dejado de hablar del futuro, dejó de mencionar cualquiera de las cosas que solían emocionarlo. Era como si le hubieran robado una parte de él, y no sabía cómo recuperarla. Todos nos adaptamos de diferentes maneras. Papá se volvió más frío, más distante. No era del tipo que comparte sus emociones, pero después de la traición de Mike, fue como si hubiera levantado un muro aún más alto. Se negó a reconocer la existencia de Mike o Sarah, incluso en conversaciones casuales. Sí. Alguien los mencionaba accidentalmente, cambiaba de tema de inmediato. Para él, se habían ido. Tan simple como eso. Ni siquiera consideraba la idea de la reconciliación, que era una de las pocas cosas en las que realmente estaba de acuerdo con él. Anna se entregó al trabajo, ya era una persona ocupada. Pero ahora parecía que estaba usando su trabajo como una forma de escapar del drama familiar. Siempre había sido la mediadora, la que trataba de mantener la paz, pero ni siquiera ella podía arreglar esto. Creo que esa comprensión la golpeó duro. Dejó de ir a las cenas familiares y dejó de contestar las llamadas de mamá con tanta frecuencia. No es que no le importara, era más como si ya no pudiera soportarlo. Y luego estaba mamá. De todos, ella parecía la más decidida a fingir que todo estaba bien. Seguía contactando a Mike y Sarah, actuando como si no hubieran hecho algo imperdonable. Me enteraba de que visitaba su casa o salía a almorzar con ellos, y cada vez, se sentía como una bofetada en la cara. No era solo que los perdonara, eso ya era bastante malo,
era que esperaba que el resto de nosotros hiciéramos lo mismo, seguía diciendo cosas como no se puede estar enojado para siempre y seguimos siendo una familia, como si repetirlo suficientes veces lo hiciera realidad. Una vez, incluso sugirió tener una reunión familiar. Tenemos que empezar de cero, dijo, como si fuera así de simple. Me reí cuando lo mencionó, no porque fuera gracioso, sino porque no podía creer que pensara que era una buena idea. Mamá, nadie quiere empezar de cero con Mike, le dije sin rodeos, especialmente Luke. Bueno, él tiene que hacerlo, dijo, con un tono más brusco de lo que esperaba. Aferrarse a toda esa ira no es saludable. Tal vez no esté listo para perdonar al hermano que le robó a su prometida, repliqué. ¿Alguna vez pensaste en eso? No tenía una respuesta, pero me di cuenta de que estaba frustrada. Creo que en parte estaba enojada con nosotros por no dejarlo pasar, pero la mayor parte estaba enojada consigo misma por no poder arreglarlo. Quería que todo volviera a ser como antes, pero eso no era posible. La división no era solo emocional, también era física. Luke finalmente vendió la casa que había compartido con Sarah y se mudó a un apartamento nuevo al otro lado de la ciudad. Lo ayudé a empacar sus cosas, y fue uno de los días más deprimentes de mi vida. Cada caja que cerrábamos con cinta adhesiva se sentía como si se borrara otra parte de su antigua vida. No dijo mucho mientras empacábamos, pero en un momento, levantó una foto de él y Sarah de cuando se comprometieron por primera vez. La miró fijamente durante mucho tiempo antes de finalmente tirarla a la basura. Buen viaje, murmuró, pero pude oír el dolor en su voz. Anna también se mudó, aceptando un trabajo en otra ciudad a 1 hora de distancia. Dijo que era por su carrera, y tal vez eso era parte de la razón, pero creo que también necesitaba alejarse de todo esto. Todavía nos visitaba a veces, pero no tan a menudo como antes. La extrañaba, pero no podía culparla por irse. Si tuviera la oportunidad de escapar, probablemente habría hecho lo mismo. En cuanto a mí, me sentía atrapado. No podía irme porque sentía que alguien tenía que quedarse y mantener las piezas unidas, incluso si era una causa perdida. Me mantuve en contacto con Luke, veía a papá con regularidad y hablaba con Anna siempre que tenía tiempo, pero mamá, nuestra relación se volvió tensa. Cada conversación con ella se sentía como un tira y afloja. Ella trataba de convencerme de que contactara a Mike, y yo trataba de convencerla de que dejara de fingir que no pasaba nada. Ninguno de los dos ganaba nunca. Lo peor fue que Mike y Sarah no parecían preocuparse por el daño que habían causado. Vivían sus vidas, publicaban fotos felices en las redes sociales, actuando como si no hubieran destrozado a la familia. Era exasperante. Quería llamarles la atención, decirles lo egoístas que estaban siendo, pero sabía que no haría ninguna diferencia. Las personas como ellos no se ven a sí mismas como los villanos. En sus mentes, solo eran dos personas enamoradas. Y el resto de nosotros éramos el problema por no aceptarlo. La brecha se hacía más grande con cada mes que pasaba. Cumpleaños, días festivos, hitos familiares. Todos se convirtieron en fuentes de tensión. Si mamá invitaba a Mike y Sarah, el resto de nosotros nos negábamos a ir. Si no los invitaba, pasaba todo el tiempo enfurruñada por lo incompleta que se sentía la familia. Llegó al punto en que simplemente dejamos de tener reuniones familiares por completo. Era demasiado complicado, demasiado caótico. Mirando hacia atrás, no creo que ninguno de nosotros realmente supiera cómo lidiar con lo que pasó. Todos estábamos de luto a nuestra manera, no solo por las relaciones que habíamos perdido, sino por la familia que pensamos que teníamos. Es difícil de explicar, pero cuando alguien en quien confías te traiciona así, cambia todo, te hace cuestionar los cimientos de todo en lo que creías. Y para nuestra familia, ese cimiento era la lealtad. Era lo único con lo que siempre pensamos que podíamos contar. Lo que nuestros padres nos habían inculcado desde el principio. Pero Mike destrozó eso. No solo traicionó a Luke, nos traicionó a todos, y por mucho que mamá quisiera fingir lo contrario, no había arreglo. Es curioso cómo funciona la vida a veces. Crees que la historia ha terminado, que el daño está hecho, y luego te lanza otro giro, uno que no veías venir, pero que tal vez deberías haber visto. Eso es exactamente lo que pasó con Mike y Sarah. Después de todo lo que le hicieron pasar a Luke, después de todos los puentes que quemaron, el karma decidió aparecer, y cuando lo hizo, golpeó a Mike como un tren de carga. Mike y Sarah se casaron hace unos 6 meses. Ninguno de nosotros fue, por supuesto, ni yo, ni Luke, ni Anna, ni papá. Mamá fue la única de nuestro lado de la familia que estuvo allí, haciendo de madre orgullosa y fingiendo que todo estaba bien. Incluso nos envió fotos de la ceremonia, como si se supusiera que debíamos alegrarnos por ellos. No las abrí, ninguno de nosotros lo hizo. En lo que a nosotros respecta, Mike y Sarah estaban fuera de nuestras vidas para siempre. Durante un tiempo, pareció que estaban viviendo su pequeña vida perfecta. Compraron una casa juntos,
comenzaron a planificar un futuro y llenaron sus redes sociales con fotos de lo felices que eran. Mentiría si dijera que no me molestaba, después de todo lo que habían hecho, verlos tan despreocupados se sentía como una bofetada en la cara, pero me dije a mí mismo que no valía la pena mi energía. Podían tener su falsa felicidad, solo quería que se mantuvieran alejados de nosotros. Entonces, hace unas semanas, todo se derrumbó, no me enteré directamente de Mike, por supuesto que no. No ha hablado con ninguno de nosotros en más de un año. Fue mamá quien me llamó, con la voz frenética y temblorosa. Mike nos necesita, dijo, como si eso se supusiera que significara algo. ¿De qué estás hablando?, pregunté, ya molesto. Es Sara, dijo, la pilló engañándolo. Por un segundo, no dije nada, estaba atónito. Pero no por la razón que mamá probablemente pensaba, no era sorpresa, era algo más cercano a una oscura diversión. No pude evitar pensar, bueno, ¿no es irónico? Déjame adivinar, dije finalmente, ¿con su mejor amigo? Mamá jadeó, ¿cómo lo supiste? Me reí, de verdad me reí, aunque probablemente no fuera la reacción correcta, porque eso es exactamente lo que él le hizo a Luke. Dije, parece que el karma finalmente lo alcanzó. A mamá no le gustó eso, empezó a hablar de lo desconsolado que estaba Mike, de cómo necesitaba a su familia ahora más que nunca, de cómo todos deberíamos unirnos a su alrededor para apoyarlo en esto. Cometió un error, dijo, como si no hubiéramos escuchado esa frase miles de veces antes, pero sigue siendo tu hermano. Mamá, dije, interrumpiéndola, Mike no solo cometió un error, destruyó a Luke, destrozó a esta familia, y ahora quieres que sintamos lástima por él porque Sara le hizo a él lo que él le hizo a Luke. ¿En serio? Está sufriendo, insistió, no se merecía esto. Luke tampoco, espeté. Pero no pareció importarte eso cuando estaba sucediendo. Mamá se quedó callada después de eso, pero me di cuenta de que no se rendía, siguió llamando, tratando de hacernos sentir culpables para que contactáramos a Mike. Incluso intentó jugar la carta de la familia de nuevo, diciendo que necesitábamos unirnos y perdonar, pero por una vez, ninguno de nosotros cedió, ni Luke, ni Anna, ni papá, todos estábamos de acuerdo. Mike hizo su cama, y ahora tenía que acostarse en ella. La cuestión es que no siento lástima por él, no puedo. Esto es exactamente lo que se buscó. Traicionó a Luke de la peor manera posible, y ahora está probando su propia medicina. Odio decirlo, pero hay una parte de mí que se siente satisfecha, sabiendo que finalmente entiende por lo que hizo pasar a Luke. Tal vez eso me convierte en una mala persona, pero después de todo lo que ha pasado, ya no me importa. Luke, sin embargo, me sorprendió, cuando le conté lo que pasó. Esperaba que se enojara, o tal vez incluso que se alegrara de que Mike estuviera sufriendo, pero simplemente se encogió de hombros. Era de esperar, dijo, como si ya ni siquiera le importara. Sara siempre ha sido así, él simplemente no quería verlo. ¿Te hace sentir mejor?, le pregunté, curioso. Lo pensó por un momento antes de negar con la cabeza. En realidad no cambia nada, sigue fuera de mi vida, y eso no va a cambiar. La respuesta de Luke me hizo darme cuenta de lo lejos que ha llegado. Ya no está enojado, ni con Sara, ni con Mike. Ha seguido adelante de una manera que no estoy seguro de haberlo hecho yo. Para él, no se trata de venganza o karma, es solo otro capítulo en una historia que ya ha cerrado. Anna, por otro lado, tenía mucho más que decir. Se lo merece, dijo cuando se lo conté. Espero que le duela tanto como le dolió a Luke. Mamá quiere que lo apoyemos, añadí, poniendo los ojos en blanco. Anna se rió. Sí, eso no va a pasar, si mamá quiere mimarlo. Puede hacerlo, pero no esperes que yo siga el juego. Y luego está papá, no ha dicho mucho al respecto, pero me doy cuenta de que no está interesado en arreglar las cosas. Cuando lo mencioné, simplemente negó con la cabeza y dijo, ese chico tomó sus decisiones, ahora tiene que vivir con ellas. Mike no merece nuestra compasión, no merece nuestro apoyo. Hizo su cama cuando traicionó a Luke, y ahora está acostado en ella. Si mamá quiere seguir fingiendo que es una víctima trágica, es su elección. Pero el resto de nosotros, hemos terminado. Al fin y al cabo, no se trata de venganza ni de regodearse en la desgracia ajena, se trata de lealtad. Mike rompió esa lealtad cuando eligió a Sara por encima de su hermano, por encima de su familia. No puede esperar que volvamos corriendo ahora, solo porque las cosas no salieron como él quería. La vida no funciona así, así que no voy a apoyar a Mike, ninguno de nosotros lo hará, y honestamente, creo que así es como debe ser. Tomó sus decisiones, y ahora está lidiando con las consecuencias. Ese ya no es nuestro problema. En lo que a mí respecta, mi familia es Luke, Anna, papá y yo. El resto, que se las arreglen solos.